mucho gusto que estemos por aquí conectados para podernos seguir edificándonos en la palabra de Dios. Hoy traemos una enseñanza muy hermosa que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios ha puesto en nuestro corazón para que podamos compartirla en estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Tan difíciles y en estos tiempos en los que no entendemos el significado de la obediencia hacia nuestro Padre. La enseñanza es: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Te invito a que nos pongamos en sus manos para que podamos empezar. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre mío. Gracias te damos en estos momentos por tus grandes bendiciones. Te pedimos que nos guíes en esta enseñanza, Señor, que nos des la sabiduría y la capacidad de comprender tu palabra, Señor, el significado de ella y cómo quieres tú que la vivamos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy hablaremos de las grandes consecuencias que quedarían en las manos de nuestro Padre cuando nosotros aprendamos a obedecerle, ¿sí? La obediencia puede resultar difícil, efectivamente, sobre todo cuando nos sentimos tentados a creer que siendo obedientes vamos a perder más de lo que podamos ganar. A veces pensamos que tenemos los grandes proyectos en nuestras manos y entonces cuando la palabra nos confronta y dudamos de muchas cosas, inclusive de las grandes bendiciones de nuestro Padre, ¿qué es lo que optamos por hacer? Seguimos por ese camino en base a los planes que tenemos y dejamos a un lado el propósito que tiene nuestro Padre para nosotros. Pero eso nos pasa porque sentimos que somos autosuficientes y sentimos que ya vamos en un camino recto y que no podemos fallar, que no nos podemos equivocar, que estamos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos caen los planes al suelo. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque no seguimos esa línea que Dios quiere que sigamos, esa línea que nosotros a veces no comprendemos y muchas veces nos es difícil de llevar a cabo, ¿sí? Entonces Dios nos manda a obedecer, ¿sí? Porque la obediencia a nuestro Padre, a su palabra, es una armadura que nos va a proteger de todo mal. Entonces, ¿ves que no entendemos a veces lo que nuestro Padre quiere? Si nosotros nos enfocamos a seguir la palabra de Dios y a obedecer, esta armadura alrededor de nuestras vidas nos va a servir como una valla que nos va a proteger de toda situación que nos pueda lastimar o que nos pueda llevar a tomar malas decisiones en la vida. Entonces decimos, ay, obedecer. Sí, obedecer es la palabra clave que nosotros tenemos para poder recibir las grandes bendiciones de nuestro Señor. Y yo te voy a invitar a que veamos el Salmo 119. Aquí tenemos una escritura muy hermosa. En el Salmo 119, 57 al 60. Tú eres mi porción, Señor. He prometido obedecer tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Sé bondadoso conmigo conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuro sin demora a guardar tus mandamientos. ¿Qué quiere decir con esto la palabra de nuestro Padre? Lo que te comenté hace un rato, si nosotros ya estamos en este camino de la obediencia, pero sin embargo nos salimos para cumplir con nuestros propios planes, nos caímos porque nos equivocamos, entonces reflexionamos y volvemos a la presencia de nuestro Padre. Volvemos a suplicarle que nos perdone
y que nos vuelva a encauzar por su camino. Y nuestro Padre lo cumple, ¿eh? Nuestro Padre nos lleva nuevamente por ese camino hermoso, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Dice, podrás recordar tú la última vez en la que tuviste la tentación de hacer lo contrario a lo que Dios deseaba que tú hicieras. Hay muchas veces en las que nos equivocamos, muchas veces. A lo mejor hoy mismo, al levantarnos, al momento de no darle a nuestro Padre Celestial el primer lugar, el lugar que le corresponde, y salimos desbocados hacia nuestras actividades y a lo que tengamos que hacer. Inmediatamente reflexionamos y decimos, bueno, es que no te estoy obedeciendo, Padre, no estoy teniendo esa comunión que tú quieres que tengamos contigo. Y volvemos al camino nuevamente. Entonces, ¿cómo nos equivocamos? 1, 2, 3, muchísimas veces nos equivocamos, hermano, ¿sí? Y esas son las veces que Dios nos perdona, que Dios nos vuelve a encauzar. Pero no por ello te tienes que confiar y decir, bueno, pues ya, como quiera Dios me perdona. No, hermano, aquí lo que interesa es que tú vayas creciendo espiritualmente, que tú te vayas edificando, que vayas comprendiendo y viviendo esta palabra que Dios tiene para nosotros. Si no, ¿cuándo se va a dar realmente el cambio en nosotros? Sí es cierto que somos pecadores, sí es cierto que somos humanos, que nos caemos muchas veces en la tentación, pero ocurre cuando no tenemos firmemente la palabra a nuestro alcance. Ocurre cuando no tenemos esa convicción del amor que Dios tiene por nosotros. Y también ocurre cuando no vamos a sus pies, cuando no vamos a oración. Entonces, tenemos que caminar en ese paso a paso por este camino de obediencia. Y aquí yo te voy a invitar también a que leamos el principio base en Éxodo 19:5. Esta es una cita en la que también vamos a hablar acerca de la obediencia del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Lo quieres más claro? Mira, aquí se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo pecador, y era un pueblo que pues Dios lo escogió de entre todos los pueblos, de las naciones, entre todas las naciones. Dios lo escogió. ¿Por qué? ¿Por qué lo escogió? Dios lo escogió no por ser un pueblo limpio, no, lo escogió porque también era un pueblo pecador, y lo escogió por su amor y por su misericordia de ese pueblo. Lo eligió a pesar de todas esas cosas malas, ¿verdad?, que habían hecho y que aún harían, porque Dios sabía lo que iba a pasar con ese pueblo. Pero ¿qué es lo que quería Dios mostrarnos al escoger esta nación especial en la tierra? Él quería que el pueblo demostrara sus caminos, su enseñanza, y que su palabra fuera un representante de la salvación, ¿sí? De la salvación de Dios en el mundo, porque a través de esta nación de Israel, nosotros conocemos que a través de ahí nacería el Mesías, aquel que algún día subió a la cruz en obediencia, porque nuestro Señor Jesucristo fue y seguirá siendo ese ejemplo en obediencia, en amor a su Padre. Ir a la cruz porque Él era el elegido de Dios. Él fue el elegido de Dios. Lo puso a Él ahí para que fuera
ese Salvador del mundo. Entonces, Dios guardó este pueblo como un tesoro especial en su corazón, pero también lo mandó a obedecer sus pactos. Le dijo, si obedeces mis pactos, tú serás un tesoro especial. Él se refería a ese pueblo de Israel, ¿sí? Pero hoy en día nos damos cuenta que nos sigue hablando a través de esa palabra. Nos sigue edificando, nos sigue llevando de su mano como ese pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que nosotros como ese pueblo seamos ese gran tesoro que Dios quiere o que representamos para Dios. Que seamos ese gran tesoro a pesar de lo gran pecadores que somos, hermano. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo nos va enseñando nuestro Padre a través de los tiempos, a través de tanto tiempo que ya pasó, cómo nos muestra ese amor por ese pueblo, cómo les enseña que tienen que guardar sus mandamientos, ¿verdad? Y que nos traerá grandes promesas, esa gran promesa, esa luz tan grande, nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz para redimirnos de los pecados del mundo, no nada más los tuyos y los míos. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Padre Celestial esa muestra de amor que ha tenido para nosotros? ¿Cómo no agradecérselo, hermano? Y la mejor manera que tenemos es ir a sus pies en obediencia. Si nos caemos, nos levantamos, porque te lo acabo de mencionar, somos pecadores. Pero ya Dios vino a lavarnos de esos pecados a través de su Hijo Jesucristo. Sí, lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir en ese camino, porque Dios ya nos escogió, ¿sí? Él ya nos eligió como su nación, como sus hijos, y nos pone en un riguroso entrenamiento día con día, así como lo puso con ese pueblo, para que un día ese pueblo sirviera como conducto de las grandes bendiciones hacia el mundo entero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios contigo? Igual lo mismo, hermano, que tú seas ese conducto de gran bendición hacia la gente que te está rodeando en estos momentos. ¿Quién es? La gente con la que tú convives, tus hijos, tu familia, tu esposo, toda la gente que te rodea. Tú puedes ser ese conducto de salvación por la palabra que tú les puedas expresar, por ese mensaje que tú has aprendido y que lo tienes que seguir mostrando a través de tus comportamientos, a través de tu testimonio en el desenvolvimiento de esta vida, hermano. Entonces, fíjate qué grandes enseñanzas nos deja nuestro Padre, ¿verdad? Con estas enseñanzas. Y te invito a que veamos Isaías 1:18 para que terminemos de comprender cómo nuestro Padre se mueve alrededor o en torno de sus hijos y las grandes promesas que Él tiene para nosotros que a veces no hemos logrado comprender. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid entonces y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. La mancha del pecado pareciera que iba a ser permanente, ¿verdad? Pero así como Dios prometió quitársela al pueblo de Israel, así lo va a hacer contigo y conmigo, ¿sí? Él nos va a volver a ser nuevas criaturas. Ya pecamos, sí es cierto, y tuvimos grandes pecados. A través de la vida hemos tenido grandes enseñanzas que nos han hecho comprender cuál fue nuestra vida en aquel viejo hombre y cómo es nuestra vida hoy como nuevas criaturas. Dios ya nos perdonó. Ya no voltees la mirada hacia el pasado. Tú lo que tienes que hacer es caminar de frente, vivir el presente como Dios quiere que lo vivas, para que puedas gozar en un futuro
de esas grandes enseñanzas que Él tiene para ti, para mí, para sus hijos. Él va a quitar ese rojo o ese tinte rojo intenso del pecado de tu vida y los va a convertir en blanca nieve, como lo dice su palabra. Esas son grandes promesas de nuestro Padre. Esas son las promesas que debemos de tener en cuenta y sobre todo comprender que las promesas que Dios tiene son para sus hijos, para los que le obedecen. Tú no puedes ir a reclamarle a un Dios santo una promesa cuando tú no has cumplido. Sí estoy explicándome, ¿verdad? Es como cuando te diriges a un trabajo. Ya laboraste, ya hiciste tu trabajo. ¿Y qué es lo que quieres? Obtener tu recompensa, ese pago, ¿verdad? Pero si no trabajas, ¿cómo quieres ir a reclamar por un pago? Bueno, se me ocurre ese ejemplo, pero hay muchos ejemplos que nos pueden ilustrar esta enseñanza de Isaías 1:18, ¿verdad? Y sobre todo comprender que estas grandes promesas están para nosotros. Él nos puede quitar de nuestra vida los grandes pecados. No siempre vamos a vivir con eso. No siempre, hermano. Cuando Dios o cuando elegimos obedecer a Dios, escogemos el camino de la sabiduría, escogemos las promesas y las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que nos pide nuestro Padre? Someternos a Él nada más y dejar que todo lo que ocurra a nuestro alrededor quede en sus preciosas manos. Esas van a ser las consecuencias. Si tú obedeces, deja todo al cuidado de nuestro Padre. Él se va a encargar de lo demás, ¿sí? Y eso es cuando obedecemos. Pero ¿qué ocurre cuando desobedecemos? La desobediencia es un mensaje del Señor. Y sabemos que cuando desobedecemos, las circunstancias en nuestras vidas o las circunstancias que nos van a rodear van a dar un giro tremendo y van a tener terribles consecuencias. ¿Cuáles? Yo te menciono, por ejemplo, sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza y de inutilidad, vidas destrozadas, matrimonios destruidos, amargas disputas entre familias, entre hermanos. Todo esto ocurre cuando no obedecemos, cuando no seguimos ese camino que Dios quiere. A veces sentimos que lo vamos siguiendo y sentimos que estamos en lo correcto. ¿Y cuando nos damos cuenta que estamos equivocados? Cuando pasa esto que te estoy diciendo, cuando en nuestra vida empezamos a ver esas terribles consecuencias. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si yo estoy obedeciendo? No estamos obedeciendo como a nuestro Dios quiere que tú le agrades. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Para que enderezcamos nuestro camino, para que retomemos esas enseñanzas de nuestro Padre. Para eso nos muestra nuestro Padre las terribles consecuencias de la desobediencia. Para eso. Y yo te voy a mostrar aquí, bíblicamente hablando, una cita en Génesis 3:3. En Génesis, vamos a ver Génesis primero 2:16-17. Y dice la palabra del Señor: y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Y en Génesis 3:3, la trágica desobediencia, dice aquí la palabra: pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toques,
para que no muráis. Ahí está otra promesa, hermano. Ahí está otra promesa que se cumplió. Vino la desobediencia en el jardín del Edén. ¿Y cuáles fueron las terribles consecuencias? Ya las conocemos, ¿verdad? Y de ahí parte todo lo demás. Y decimos, bueno, es que por la culpa de ellos que desobedecieron, nosotros ahora vivimos en el pecado. Sí, pero ahora reflexiona que por la culpa de aquel que fue a la cruz, tú también puedes gozar de la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestra nuestro Padre? Una y otra vez nuestro Padre nos sigue mostrando el camino recto de la obediencia. Y para que ese camino recto, y para que nosotros podamos seguir en esa comunión con nuestro Padre y comenzamos a obedecer a Dios con determinación en gozo, debemos de dejarnos guiar de la mejor manera. ¿Cómo? Confíale a Dios tu vida, hermano. Confíale a Dios tu vida y todas tus preocupaciones. Yo también tengo preocupaciones. Yo también le pido a Dios que me aligere de mis preocupaciones. Pongo en sus manos mis preocupaciones para que me dé paz, para que me deje vivir en paz y en armonía. Lo podemos hacer, hermano. No nada más yo, tú, todos como hijos de Él. También esperemos en el Señor la respuesta a su problema y situación. Tú tienes un problema de alguna situación, nos desesperamos, ¿verdad? Y queremos actuar inmediatamente conforme a nuestra voluntad. No lo hagamos, porque vamos a tomar las decisiones equivocadas. Dejemos que actúe nuestro Padre. Medita la palabra del Señor. Medita, satura tu mente de la palabra de Dios. Y sobre todo, tratemos todos de actuar de una manera correcta. ¿Sí? Escucha al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí, vive en mí, vive en ti. ¿Por qué? Porque tú le crees, porque tú te has puesto confiadamente, ¿verdad? En esa guía de nuestro Padre. Y Jesús murió por nuestros pecados, fue a la cruz. Jesús subió a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu Santo morando en nosotros, que es Dios mismo guiando nuestra vida. ¿Sí? Entonces, confía, escucha al Espíritu Santo. También tienes que estar dispuesto a esperar cuando tú veas que en las situaciones de tu vida no veas la luz, que no se vea nada claro. Aprende a tener esa esperanza, aprende a esperar. Aprendamos todos a esperar en el Señor hasta que ese camino que lo estamos viendo oscuro, borroso, algún día se torne claro con esa luz brillante que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente así. Tenemos que estar dispuestos también a tener esas luchas, porque como creyentes no todo es color de rosa. Las luchas van a venir siempre constantes porque al enemigo no le agrada que tú le ores a ese Padre amoroso. Al enemigo no le gusta. Esas luchas constantes van a estar aquí en tu corazón, hermano. ¿Sí? Muchas pruebas, muchas dificultades. Dios va a permitir que pasen esas dificultades en tu vida, porque solamente en medio de las dificultades vamos a acudir a Él. Y deja las consecuencias en las manos de Dios. Dice aquí la enseñanza, mi texto, si me permites te lo leo. La obediencia no será fácil. Usted recibirá críticas de los demás o enfrentará fuertes obstáculos de oposición. Pero esto le pondrá en una posición favorable delante de Dios. Él se ocupará de todo lo que tenga que ver con usted, conmigo, contigo. Mantente en el camino de la obediencia y lo demás déjaselo a Él, porque Él siempre va a tener una recompensa para nosotros, hermano.
Esa es una gran promesa que tiene Dios para nosotros como sus hijos. Obedezcamos. No es fácil. El camino siempre se torna difícil. Pero lo acabamos de ver, que cuando el camino esté difícil, Dios lo permite. ¿Para qué? Porque a lo mejor no hemos sido constantes en su comunión con Él. ¿Y para qué Él lo permite? Para que aprendamos a depender de Él más cada día, más. Y de esa manera podamos comprender, ¿verdad? Que nosotros como pueblo pecador, Dios nos ha escogido por amor y por misericordia, porque Él nos quiere instruir, porque Él quiere que también nosotros seamos ese instrumento para que pueda la gente que vive alrededor tuyo ver, testificar tu cambio por la palabra de nuestro Padre Celestial, y que esa gente tenga también esa necesidad de depender de nuestro Padre amoroso. Amén. Oremos, hermanos. Señor mío, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos comprender tu mensaje y mostrarnos tus grandes bendiciones, Señor, y las grandes promesas que tienes para tus hijos cuando te obedezcamos, Señor. Cuando sigamos tu camino, Señor. Ayúdanos, instrúyenos, Padre mío. Danos la paz para poder continuar edificándonos cada día, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias por tu tiempo. Gracias por permanecer aquí. Gracias porque has estado dispuesto a ir aprendiendo semana tras semana de estas grandes enseñanzas que Dios ha puesto en nosotros. Que Dios te bendiga.